Bueno, vamos a cambiar de tema, pero vamos a hablar de un tema bien candente del que nos ha ocupado prácticamente toda la semana. El presidente Gabriel Boric se reunió con dirigentes del Partido Comunista para abordar distintas materias, pero entre ellas la disposición para generar este acuerdo de reforma si gana el apruebo, al que incluso instó. Vamos a conversar de este tema con el ex convencional y también integrante de la mesa del Partido Comunista, Marcos Barraza, que está aquí con nosotros. Marcos, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí presencialmente en el estudio de CNN Chile. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Partiendo por cómo fue lo de anoche, ¿cómo fue esta reunión anoche con el presidente Gabriel Boric? Ustedes estuvieron con él en el Palacio ahí de Cerro Castillo conversando de este y de muchos otros temas. Pero de este tema en particular no hubo mucho intercambio, más bien estuvimos viendo la implementación del programa de gobierno, los roles y las atribuciones, o sea, digamos, la responsabilidad que se tiene desde nuestra bancada parlamentaria, evidentemente analizando el ímpetu transformador que tiene el gobierno, pero particularmente respecto de este tema no vimos muchas materias. De hecho, no lo abordamos en detalle. Bueno, hoy día también fue el presidente del partido a La Moneda y decía que sí lo habían abordado. Bueno, a lo mejor diferimos de la intensidad en que lo conversaron. Y le quería preguntar si ustedes encontraron o el presidente les dio alguna explicación de por qué él instó a este acuerdo, sabiendo lo difícil que pudiera llegar a ser. ¿Cuál fue la motivación? ¿Hay una estrategia? A ver, el presidente no nos tiene que dar ninguna explicación. Él es el jefe de gobierno y jefe de Estado. Lo que yo creo, y es más bien una valoración que hay que hacer, a mí me parece que el llamado del presidente a construir un acuerdo que sea previo al 4 de septiembre, según mi parecer, le da competitividad e incrementa la posibilidad de apruebo, en la medida que las normas constitucionales tienen una bajada de orden más legislativo, es decir, claridad sobre el margen de interpretación que se pudiese dar sobre las futuras normas constitucionales. ¿No hay un choque ahí entonces con el presidente? No tenemos ningún choque. A nosotros nos parece que él es asertivo y es correcta su apreciación de intencionar un acuerdo que posibilite aumento de apruebo para efectos del proceso constituyente y del apruebo de esta constitución en particular. Hay muchas perspectivas dando vuelta, matices en relación a apruebo para implementar, apruebo para consolidar, apruebo para perfeccionar, apruebo para reformar. Todas tienen como común denominador la intención de dotarnos de una nueva constitución. Y creo que tener un acuerdo previo, acotado, preciso, que perfile concretamente cuál es la bajada legislativa, es provechoso en términos de que puede sumar más personas en la medida que tengan más precisión respecto de cuál es la bajada en una norma en particular. Pero esa es la línea que había planteado el Frente Amplio, que es distinto a lo que ha planteado Socialismo Democrático, por ejemplo, porque en estas bajadas legislativas no se contemplan reformas, sino que más bien se contemplan acotar, matar fantasmas, etcétera. Bien como lo dice usted, acotar y matar fantasmas. Pero yo creo que la conversación se tiene que dar en términos amplios pero precisos. Hago esa conjunción. ¿Pero reforma o no? Es que depende de qué es lo que se quiere reformar. Por ejemplo, justicia indígena. En justicia indígena yo creo que si uno revisa el texto constitucional, es claro de que es igualdad ante la ley, es claro que es subordinado a los derechos fundamentales, es claro que es subordinado a los tratados internacionales, subordinado a la Corte Suprema y en consecuencia a la justicia ordinaria. En consecuencia, una sola justicia. Sí, pero probablemente sería muy contribuyente si el texto precisara en términos legislativos, en la bajada de ley, que es una justicia a escala conciliatoria o a escala comunitaria. Implícitamente está. Pero probablemente si eso despeja un fantasma, yo sería partidario de que se precisara. Consentimiento. El consentimiento a mí me parece que consentimiento previo libre, que consulta previa libre. Indígena estamos hablando. Sí. Me parece que el texto es claro en establecer el estándar de consulta indígena, es decir, se consulta sobre aquellas materias que afectan directamente en términos legislativos o administrativos a los pueblos originarios. ¿Reformas constitucionales no?
No, a mí me parece que en reformas constitucionales el quórum que se estableció es un quórum altamente razonable. Si esta constitución es aprobada, como yo espero, va a ser aprobada mediante plebiscito, es decir, por soberanía popular. Una modificación estructural en materia de derechos fundamentales, principios, mi opinión es que debiese concurrir, como establece el texto constitucional, la participación del Congreso, 4/7, y referéndum. Pero sobre eso, consentimiento indígena, ¿no? Esa era mi pregunta. Ya, no, lo que pasa es que el consentimiento indígena no está en reformas constitucionales. El consentimiento indígena está acotado a el espacio regional, a la autonomía regional y particularmente a los mecanismos de participación. No es una materia que interfiera en la reforma constitucional, y eso hay que despejarlo. El consentimiento previo, libre e informado, que reconozco que ha sido controversial desde el punto de vista de la discusión pública, no tiene que ver con las reformas, no impacta ni es ningún veto y no es aplicable a las reformas constitucionales. ¿Y eso sí se podría perfeccionar antes del 4 de septiembre? Podría ser una materia. Yo entiendo de que hay planteamientos de que pudiese ser abordado y yo creo que en consecuencia hay que discutirlo. Y se inscribe dentro de lo que a nosotros es razonable, que sea una discusión acotada, no genérica, no vaga, no un enunciado inespecífico. ¿Aborto a un determinado número de semanas? A ver, yo creo ¿Acotarlo? que ahí, a mí me parece que el texto es claro en establecer que está subordinado cuáles son el número de semanas a la ley, porque la ley tiene que regularlo. Sin embargo, yo ahí soy bien cuidadoso y preferiría que el movimiento feminista también opinara. No quisiera ser invasivo respecto de una materia que no afecta a mi cuerpo. Pero cuando se habla de aborto, el aborto se produce en términos médicos a un determinado número de semanas, después sí. es parto. Yo entiendo que es a las 14 semanas y eso me parece que debiese ser el límite razonable desde el punto de vista de la ciencia, porque después, como bien dice usted, es parto. Pero creo que esto está debidamente regulado en bajada de ley. Ya, pero si eso tranquilizara a la gente, ¿usted no le vería inconveniente? Ahora, yo creo que ahí más bien hay que consultar mucho con las organizaciones de mujeres. O sea, yo creo que la experiencia indica que no hay que ser, digamos, invasivo desde el punto de vista de una vivencia que uno no tiene. Yo no soy mujer. No voy a estar embarazada, en consecuencia me parece que es absolutamente inconveniente pretender arrogarse esa representatividad. Marco, restituir el nombre al Senado o al Poder Judicial. A ver, yo creo que en el caso del Poder Judicial, el sistema de justicia es debatible. No así respecto al Senado. A mí me parece que la Cámara de las Regiones, en términos de procedimiento legislativo, en términos de asimetría de las cámaras, en términos de enfoque de las regiones, no tiene equivalencia ni normativa ni simbólica con el Senado. En consecuencia, yo particularmente no estoy de acuerdo. Porque será un planteamiento que hace el PPD, por ejemplo. Sí, es el planteamiento del PPD, pero... Y hay que llegar a un texto común. Sí, por eso es debatible. O sea, esto es parte de un ejercicio de conversación donde, sin duda, lo que hay que poner al centro es... expectativas autorreguladas, porque no se trata de hacer una nueva constitución a partir de la expectativa de un sector en particular. Y también en función de términos prácticos, que el presidente pueda llegar a hacer algún anuncio, porque me imagino que esto lo estará pidiendo como insumo para decir algo o presentar un documento que él crea que pueda respaldar a la opción apruebo por la que está el... Yo creo que la conducta, lo que debe prevalecer en quienes somos parte del apruebo, y en quienes formamos parte además del gobierno, es que tenemos que de alguna manera, luego del debate, ponernos a disposición de la deliberación del presidente. Yo creo que eso es ordenador desde el punto de vista del apruebo y suma e incrementa. Lo que pasa es que hay un tema práctico que las encuestas, bueno, usted lo tiene que tener bien claro, las encuestas no se pueden publicar después del 20 de agosto. Por lo tanto, cualquier anuncio que se quiera hacer... hay un límite, hay un tiempo claro, acotado. De una de las opciones hay que hacerlo antes de ese límite. Sí. O sea, yo creo que los días son, digamos, hay tiempo acotado. Y en ese sentido, la posibilidad de establecer un acuerdo que a nuestro entender tiene que preferentemente acotarse a bajadas legislativas, tiene un límite. Y yo creo que la conversación no pasa de pocos días. Esto no es entrar en terreno de los constituyentes, como trabajaron. ¿No se va a pasar a llevar ese trabajo por un poder constituido? En el caso nuestro, del Partido Comunista, no existe ninguna voluntad de vulnerar la soberanía que tuvo el proceso constituyente y el mandato popular.
Por eso nosotros enfatizamos y ponemos hincapié en que lo más prudente, lo más conveniente, asumiendo de que ninguna fuerza política tiene la representación de la soberanía nacional del pueblo de Chile, de la ciudadanía, sino que más bien representa una sensibilidad, una porción de la población, es que el debate tenga una bajada más bien legislativa y no reinterpretativa. Claro, pero por ejemplo en los sistemas de justicia, a poder judicial. Claro, pero lo que pasa es que en estricto rigor es un enunciado que fortalece, pero no altera el sistema, las características del sistema de justicia, que eso es clave. ¿Cómo ve el rol del ministro Giorgio Jackson, al que se le dio la tarea de recibir las propuestas de los partidos y articular, luego de toda la polémica que hemos visto? ¿Es un interlocutor válido? Yo creo que sí, es un interlocutor válido. Es un ministro que está empoderado, que cumple con la función propia de la SECPRES. Bueno, estaba ayer en la reunión. Sí, ¿cómo lo vio? No, lo veo muy tranquilo. O sea, yo lo escuché en la prensa cuando él planteó las disculpas del caso. Me parece que no hay que hacer mayor exceso, digamos, sobre el tema. Creo que han habido sobrereacciones frente a sus dichos y me parece que él los despejó inmediatamente. Yo creo que la polémica se clausura con eso. ¿Usted no cree, por ejemplo, como el senador Insulza, que pensando tal vez en crear una sola coalición, esto haya sido como el puñal final? No, yo creo que es un exceso. Pretender desahuciar la posibilidad de fortalecer el lazo entre dos coaliciones que forman parte del mismo gobierno o en proyección, pensar en una sola coalición no puede estar determinado por un episodio y por un comentario. Eso es excesivo, es no querer facilitar el debate. Ahora, el ministro Jackson también entró en materias constitucionales y habló que el precio justo no era el precio de mercado y ahí también generó otra polémica. No, yo creo que él está equivocado en eso, sencillamente. Yo creo que tribunales ha interpretado siempre precio justo como precio de mercado y en eso no tiene que haber ambigüedad. Ya, está equivocado. En mi opinión, sí. ¿Usted conversó con él respecto a estos puntos que él conversó ahí en el tweet? No los conversé, los saludé. Ahora, corresponde que sea un ministerio de gobierno el que articule estas propuestas, porque para algunos sectores esto significa y representa intervencionismo del gobierno. Se está ocupando horas hombres de, sea el ministro o sea algún personaje ahí. O sea, el gobierno tiene una función que es mandatada por ley, que es legislar. O sea, esto sería privar al gobierno del ejercicio de hacer gobierno. Cosa distinta a hacer haciendo campaña. Claro, pero esto es en pos de un resultado determinado en el plebiscito. No, o sea, uno no puede cercenar las atribuciones del gobierno, de ninguna manera. O sea, las normas en materia de probidad son claras desde el punto de vista de andar haciendo campaña, y el gobierno no ha hecho campaña, lo que ha hecho es divulgar los contenidos. Y pensando aún, o sea, sería, en mi opinión, una omisión inexcusable que el gobierno no tuviese un parecer respecto de futuras leyes. ¿Le preocupan las encuestas, Marco? Yo las estudio, las evalúo, las pondero, las encuestas de orden cuantitativo, también los estudios de opinión de orden cualitativo, y creo que lo que están mostrando las encuestas es que el rechazo primero dejó de crecer, luego se estancó y ahora está decreciendo. Y lo que veo en contraste es una ciudadanía que crecientemente está por el apruebo. Así que las pondero en su justa dimensión, no me desvelan, pero las pondero. Finalmente, ¿cuál es el estado de las relaciones entre el Partido Comunista y el gobierno? Porque durante esta semana hemos visto ya 2 veces al presidente del partido en La Moneda, anoche en Cerro Castillo, usted también estuvo ahí. ¿Hay tensión o por qué este exceso de diálogo? No, no hay tensión. Nosotros somos un partido leal al gobierno, así como lo fuimos al gobierno de la nueva mayoría, somos leales al gobierno del presidente Boric, y claramente que haya diálogo es un indicador de que las cosas están avanzando. Pero ayer parece que el diálogo fue bastante franco, por decirlo de alguna manera sutil. No, o sea, siempre el diálogo es franco. El presidente Boric es un presidente honesto, probo, franco.
El Partido Comunista también es un partido honesto, probo y franco. ¿Y se le hicieron ver molestias del Partido Comunista en cuanto a un tema en específico? No, no. Ahora, yo no, o sea... Yo no, pero usted... No, lo que quería decir para terminar la frase, no se hizo la conversación no estriba en esos términos, pero también es una conversación privada. Perfecto, nos quedamos con eso entonces. Muy bien, Marcos Barraza, ex constituyente y miembro además de